Leer un poco de la palabra de Dios, amén. ¿Cuántos vinieron con un corazón dispuesto a aprender, a escuchar, a conocer? Amén, ¿sí? Muy poquitos vinieron a eso, ¿no? ¿A qué vinimos el día de hoy? A escuchar, amén. Y bueno, después de esa buena introducción, ¿sí? De ya hace algunos años que el Señor nos trajo para acá, yo creo que sin duda debe de haber un cambio en nosotros. De hecho, uno de los puntos que vamos a tratar se refiere a eso, ¿sí? Vamos directamente con el título de nuestro tema del día de hoy. Y el título dice así: el crecimiento no siempre es en números. Amén. ¿Lo puedes repetir después de mí? El crecimiento no siempre es en números. Amén. ¿Y qué significa esto de que el crecimiento no siempre es en números? Porque dicen por allá afuera que todo lo que es medible es mejorable, ¿no? ¿Han escuchado eso? Todo lo que se puede medir se puede mejorar. Pero ¿qué pasa cuando estamos mejorando, cuando estamos avanzando, pero no tenemos algo para medir? ¿Creen que eso sea posible? Avanzar, pero no saber a qué se debe ese avance. Yo creo que esto es algo que puede hacer Dios, ¿sí? Solamente. Porque de qué manera nosotros podemos, con nuestras limitaciones, avanzar o llegar muy lejos, ¿sí? Si cuando de repente abrimos los ojos y decimos, wow, ya pasaron 10 años que llegué a la iglesia, ¿no? ¿Sí? 10 años que yo era otra persona diferente. Vamos madurando, vamos entendiendo cosas, pero solamente este tipo de crecimiento lo da el Señor, ¿sí? El crecimiento que no es en números, el crecimiento que no podemos entender, que no podemos saber de dónde llegó, de dónde vino, ¿sí? Si vinieron la semana pasada, ¿quién vino la semana pasada? ¿Sí? Casi todos. Bueno, escuchábamos cómo vamos con lo de nuestro proyecto de la casa de oración, ¿no? Del lugar a donde Dios nos va a llamar. Y escuchamos, esto es información pública, no se preocupen, ¿sí? Que hubo un milagro de dinero, ¿sí? ¿Todos lo escuchamos? Hubo un milagro que no sabemos cómo pudo ser. ¿Cómo podemos tener eso de repente, estar en un punto y de repente, wow, ya parecimos más adelante, de la nada, ¿sí? Bueno, entonces, ¿a qué nos vamos a referir con esto? El crecimiento no siempre es en números, ¿sí? A veces nos preguntamos si estamos estancados, ¿sí? Si en nuestra vida estamos estancados, si como iglesia estamos estancados. No sé si tú te has puesto a pensar o te has puesto a ver, pero tal vez dices, como que ya es tiempo, ¿no? Tal vez de que venga más gente, ya es tiempo tal vez de crecer más, de expandirnos, ¿sí? Pero eso es un proceso. Amén. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿por qué será que no estamos avanzando? ¿Por qué será que no llega tal vez nueva gente? Nos preguntamos en qué estaremos mal, qué cosa estamos haciendo mal, ¿sí? En nuestra vida misma, en nuestra vida personal, ¿qué cosa estamos haciendo mal? ¿Cómo podemos avanzar? Entonces, el Señor siempre va a querer algo de nosotros en todos los tiempos, ¿sí? Ya sea, lo habíamos hablado hace 15 días que me tocó, que había tiempo para todo, ¿sí? Tiempo para reír, tiempo para llorar, tenemos tiempo para crecer, tiempo para establecernos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere hablar el Señor en este tiempo? ¿Y será acaso que mi estado, que tu estado espiritual puede afectar a la iglesia? ¿Puede afectar a la iglesia, incluso a nuestro alrededor, a nuestro círculo de personas donde nos movemos? ¿Podrá acaso eso influir? ¿Sí? La vida espiritual de cada uno de nosotros tendrá algo que ver, tal vez. Vamos a ver esto. Y a manera también de introducción, quiero que me acompañes ahí a Juan 4:24. Es nada más un pequeño versículo. Y fíjate lo que dice así. Como dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad
es necesario que le adoren. Amén. ¿Dios es qué? Espíritu. Y es necesario, ¿sí?, que le adoremos, dice, en espíritu y en verdad, ¿sí? Más atrás dice que Él está buscando adoradores, ¿sí? Él está buscando que le adoren. Pero entonces, si Dios es espíritu, ¿de qué manera vamos a poder acercarnos a Dios? ¿De qué manera vamos a poder tener esa conexión con Dios? A través del espíritu, ¿sí? Entonces, Él busca que nos preparemos y que crezcamos espiritualmente. Fíjate, no solamente que crezcas, que tengas más dinero, que tengas mejor economía, que tengas, tal vez si tienes hijos, que tus hijos se realicen, ¿sí?, que tengan su carrera, un buen trabajo. No, no solamente eso, sino Él quiere que te prepares y que crezcas espiritualmente. Amén. Para andar en el espíritu, así como Él es espíritu. Y una vez que iniciamos una vida espiritual, podemos ver con más claridad, ¿sí? Y podemos entender qué es lo que quiere para nosotros y qué es lo que quiere para su iglesia. Amén. ¿Están conmigo? Entonces, vamos al primer punto. Y este primer punto lo vamos a buscar en el libro de Jueces. Jueces 7, capítulo 7, versículo del 2 al 7, ¿sí? Y vamos a ver, ya hablábamos de números, ¿no? Ya hablábamos de que siempre lo visible es como que lo que nos da confianza, nos da seguridad, pero vamos a ver en este punto, ¿sí? El punto se llama así: un gran número no garantiza la victoria, ¿sí? Un gran número no garantiza la victoria. ¿Ya están ahí en Jueces? Vamos a leer del 2 al 7, dice así: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. ¿Sí? ¿Qué dijo Jehová? Tienes mucha gente y tienes que pelear contra tus enemigos. Pero si va toda esa gente, ellos se llenarán de soberbia, ¿sí?, en su corazón, y dirán: por mis fuerzas, por mis manos, por mi táctica de guerra, no, tal vez. Por eso el Señor dice que iba a reducir la cantidad, sí. Vamos a leer el versículo 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Cuántos se regresaron? 22,000, ¿sí? Dice, se devolvieron del pueblo 22,000 y se quedaron 10,000. ¿Sale? Se fueron 22,000 y se quedaron 10,000. Entonces, ¿cuántos eran? Eran muchos, ¿no? Eran muchos. Vamos a leer el 4. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. ¿Cuántos hombres fueron? 300 hombres. Dice el 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. ¿Cómo ves esta historia? Aquí vemos, ¿qué podemos ver aquí en esta historia? Muchas cosas interesantes, ¿no? Pero yo creo que una de ellas es que por naturaleza, por sentido común, hasta si quieres llamarlo, podríamos pensar que pelear contra algún enemigo, ¿sí?, entre más soldados tengamos, será mejor. ¿A poco no?
podríamos pensar tal vez en una guerra, ¿sí? ¿Qué pasa si están dos pueblos y de unos quitas más de la mitad? Nuestra lógica, nuestro sentido común, por llamarlo de alguna manera, podría decirnos, los van a destruir, ¿sí? Los van a deshacer. Pero ¿qué quería el Señor? ¿Sí? A veces nuestros números no son los números de Dios, ¿sí? Y es ahí donde encontramos ese secretito, ¿sí? Ese pequeño gran secreto de cómo pasamos de deber una cantidad muy grande de dinero a decir, ¿sabes qué? Ya te fue perdonado. Wow. Y esta solamente es una de muchas que Dios puede hacer y que ha hecho ya, ¿sí? Entonces, nuestros números no son los de Dios. Nuestros límites o nuestras fuerzas no son las de Él, porque Él escogió a 300 personas. Y más adelante vamos a leer contra cuántos era el enemigo a vencer. A lo mejor podríamos decir, bueno, eran poquitos, eran 400, ¿no? Pero no, eran muchísimos, que tantos que ni se podían contar. Amén. Entonces, si vemos, no todos estaban dispuestos a pelear, ¿sí? Porque dice el versículo 3, fue Gedeón y le habló, ¿sí? Le habló a los oídos del pueblo y les preguntó, quien tema, quien se estremezca, ¿sí? Madrugue y regrese a su casa. Entonces, ¿cuántas personas se fueron? ¿Cuántas personas tenían miedo? 22,000 personas. Eran un montón de personas. Ahora vemos que no todos ellos estaban dispuestos a pelear, porque si estuvieran dispuestos a pelear, pues dirán, ¿sabes qué? Pues yo me quedo y no me interesa y yo fui llamado, de hecho yo soy un soldado y yo vivo de esto, ¿sí? Yo como de esto, mi sustento está en esto, en la guerra, pero no, fíjense cuántos tenían miedo. Entonces dice que abandonaron luego, y les dijo, madruguen y váyanse. Y yo creo que si en toda la semana no habían madrugado, ese día se fueron temprano, ¿sí? Entonces, a veces, hermanos, es preferible ser pocos, pero fieles y dispuestos, ¿sí? A veces no nos sirve un ejército de 23,000 soldados si 22,000 van a tener miedo, ¿sí? Y si otros 10,000, Dios los iba a probar, ¿sí? Y de esos 10,000 quedaron 300. Fíjate qué nivel, ¿sí? ¿Qué cosa nos enseña el Señor? Entonces, a veces es mejor fieles, dispuestos a luchar, a pelear, ¿sí? Y como te digo, nosotros quisiéramos ver a veces cosas muy grandes, cosas muy enormes, quisiéramos ver, no sé tú, pero yo a veces siento o quisiera ver la iglesia completamente llena. ¿No te ha pasado? Que llenemos tanto este lugar, primeramente de la gloria de Dios, sí, pero que esté lleno de gente dispuesta a amar al Señor, sí, dispuesta a dejar su vida pasada por el Señor, sí. Entonces, ese sentimiento de querer ver, de querer anhelar, decir, Señor, pon más, sí, pon más. Pero si el Señor tal vez nos está llamando, ¿sabes qué? Son 300, son muy pocos, pero los que hay se tienen que preparar, ¿sí? Porque si iban a preparar estos hombres también para una guerra, ¿sí? No iban a ir a, yo qué sé, a hacer un coro, ¿sí? Iban a pelear. Entonces es mejor tener pocos, pero estar dispuestos y ser fieles, amén. Para crecer y multiplicarnos, necesitamos trabajar con lo que ya tenemos, ¿sí? ¿Qué tenemos a nuestra mano? ¿Qué tenemos a nuestro alcance? Muchos los llamados y pocos los escogidos. Amén. Amén. Exacto, ¿sí? Y seguramente el Señor escogió a los mejores, ¿sí? Porque ya de entrada los que tenían miedo se fueron a su casa, ¿sí? Los que tenían miedo se fueron y los 300 que quedaron,
no los conocí, no tuve el placer, pero seguro que fueron muy buenos soldados, ¿sí? Seguro que fueron llenos del Espíritu del Señor, llenos de unción, dispuestos a pelear, porque antes, si has visto alguna película, las peleas ¿cómo eran? Con espadas, con escudos, traían sus lanzas, traían arcos, ¿sí? Y no era como que trajeras tú la gran protección. O sea, muchas veces ibas a la guerra y si te tocaba perder, pues ibas a morir ahí, ¿sí? Ibas a dejar tu vida ahí. Entonces, eran hombres dispuestos. Y yo esto lo quiero como asemejar a la iglesia. Sí, más adelante vamos a tocar este punto, pero la iglesia, ¿sí? Los que estemos debemos de ser fuertes, valientes, ¿sí? Esforzados. Y como les decía, debemos de crecer y multiplicarnos, sí, pero necesitamos trabajar con lo que ya tenemos. Trabajar con qué tenemos al alcance de nuestras manos, ¿sí? ¿Qué tenemos disponible? ¿A cuántas personas tenemos? ¿Con cuántos contamos? ¿Sí? Hace ya un par de meses una persona me decía, yo te estoy contando a ti para la próxima iglesia, te estoy contando para trabajar. Decía, órale, soy escogido. ¿Sí? Sabes que te vas a cansar mucho, sabes que vas a dejar tus libertades por un tiempo, sí, pero sabes a lo que vas. Y que en ese momento que llegue a ti el llamado, digas, ¿sabes qué? Sí, me voy a tener que esforzar, sí voy a tener que leer más, voy a tener que prepararme más, pero estoy dispuesto, ¿sí? Porque el Señor a todos nos va a llamar. Amén. Vamos al punto número 2. Y vamos a continuar con nuestra lectura de Jueces, pero ahora vamos a leer desde el 9 al 22. Y el punto número 2 se llama así: trabajaré con lo que el Señor me quiera dar. Amén. Si el Señor nos quiere dar un palo y una piedra para trabajar, con eso trabajemos, ¿sí? Si nos quiere dar mega maquinaria para trabajar, con eso trabajemos. Pero utilicemos lo que está a nuestro alcance, en nuestras manos, ¿sí? Tomemos lo que podamos para trabajar. Dice así Jueces 7 del 9 al 22. Es un poquito extenso, pero vamos a ver la continuación de esta historia. Así que, ¿qué más tenía el Señor para Gedeón? Dice así: aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán. Fíjense lo que dijimos ahorita, tus manos se esforzarán. ¿Sí? Y descenderás al campamento. Y dice entonces, él descendió con fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle. Fíjate cuántos eran, como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. ¿Cómo eran sus camellos? Como arena, ¿sí? Y dice que ellos eran como langostas. O sea, yo creo que si los veías desde un monte alto, se veían millones, ¿sí? Tenemos un 300 a no sé cuántos miles, ¿sí? Entonces dice el 13, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que se cayó y trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. ¿Y qué hizo? Y trastornó, fíjate, trastornó el poder con el que iban. Dice el 14, y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Fíjate, entonces tenemos a Gedeón bajando hasta donde estaba el enemigo, ¿sí? Con su criado, dice, y fue y escuchó qué están hablando de nosotros, qué están diciendo de nosotros, ¿sí? ¿Podremos vencerlos? ¿Podremos no vencerlos? ¿Te imaginas cuando Gedeón escuchó esto, cómo se sintió? Animado, ¿sí?
con fuerza, sí, se sintió, dijo, vamos con todo. Fíjate, dice el 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Lo primero que hizo fue adorar. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 300 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Amén. Vamos a saltarnos al 22. 22, ¿sí? Ya para no leer tanto. Si te interesa la historia, puedes leerla en tu casa con mucha tranquilidad, ¿sí? Dice el 22, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bethsida en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meholá en Tabat. Ok, entonces, fíjate qué hizo el Señor con 300 hombres. 300 hombres rodearon, ¿sí? Llevaban una antorcha, ¿sí? Dice que llevaban trompetas. Entonces, cuando Gedeón les dio la orden, dice que llevaban también un cántaro, rompieron el cántaro y tocaron su trompeta y dijeron, por Jehová y por Gedeón, ¿sí? Entonces, los enemigos solitos se mataron, ¿sí? Solitos se destruyeron, porque dice que uno contra otro, ¿sí? Como si fueran enemigos. Entonces vemos que el Señor los confundió, ¿sí? Yo creo que no reconocieron, dijeron, ¿quién es? No lo conozco. Y justo habían despertado un día antes, ¿no? Con ellos. Y ¡zas! Entonces vemos el poder de Dios, ¿sí? Cómo trabajó con Gedeón y con el pueblo, ¿sí? Cómo derrotaron a sus enemigos, primero que nada, usando lo que el Señor les dio. Amén. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Con qué podemos luchar contra el enemigo? A veces podríamos pensar, es que yo no tengo nada, es que no tengo recursos, tal vez no tengo tiempo, tal vez no tengo una posición en la iglesia. ¿Cómo puedo yo pelear contra el enemigo? Pues sí se puede, ¿sí? Se puede dicen también por ahí, pues desde tu trinchera, ¿no? Cada uno, desde ahí hay que atacar. Entonces vemos cómo eran miles los enemigos, ¿sí? Y entender que no somos miles como ellos, a veces reduce nuestra posición de éxito, ¿sí? Es decir, ¿cómo vamos a triunfar contra ellos? Reduce nuestra posición ante otras personas, pero nos hace dependientes del Señor, ¿sí? También hay que aclarar que no era porque nada más iban 300, como en la película, ¿no? No, era porque iban de parte del Señor. Y el Señor dijo, yo quiero 300 porque me quiero glorificar, ¿sí? Entonces, a veces tu posición se verá movida, tu posición estará así como de, híjoles, te verás en dificultades, pero esto es para que dependas más del Señor, ¿sí? Cada que pase algo en tu vida que te mueva, que te diga, híjoles, ¿qué pasó? Eras mi amigo, ¿y cómo me pudiste hacer esto? Depende del Señor, ¿sí? Debes de estar firme en el Señor. Cuando no vemos los grandes números, pensamos a veces que no estamos avanzando, ¿sí? Como les decía al principio, si no vemos grandes números, vamos a decir, no, es que cómo nos vamos a poder contra ellos, que tan solo sus animales eran millones, ¿sí? Que se vean como granitos de arena. Así el Señor quiera trabajar, hermano, con 10, con 5, con 2, con 1, el Señor a esos mantendrá, amén. Pero debes de darte cuenta de quién estamos siendo, de quién eres parte. ¿Eres parte de los 300 o eres parte de los que tuvieron miedo? ¿Sí? ¿De quién estamos siendo parte? Ahora, no trabajamos ni vamos a trabajar bajo nuestras propias fuerzas, ¿sí? Porque yo creo que bajo nuestras propias fuerzas no logramos mucho y a veces tampoco avanzamos mucho, ¿sí? Pero cuando vamos de parte de Dios, ¿sí?
vamos a lograr la victoria. Y no solo eso, sino que ahora el enemigo empezará a hablar de ti, ¿sí? Empezará a decir, oye, mira, es que ellos vienen de parte de Dios, es que ten cuidado porque Dios está con ellos, ¿sí? Y justamente esas palabras fueron las que pues, los hicieron perder, ¿sí? Los hicieron caer. Entonces, no andamos bajo nuestras fuerzas. Esto es algo que también nos debe de motivar, ¿sí? El trabajo que hacemos aquí no es por nuestras fuerzas, no es porque queramos nosotros a fuerzas tener un lugar más grande, un lugar más cómodo, un lugar propio, no, sino es porque hemos entendido que es la voluntad de Dios y vamos para allá y nos movemos para allá, ¿sí? Y si el Señor después, ya cuando estemos ahí, pasan otros 10 años, ¿sí? Y nos dice es que somos tantos que no cabemos, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a mover a otro lado, ¿sí? Y a donde el Señor nos llame, nos vamos a mover, pero todo siempre bajo de su voluntad. Amén. Ahora, debemos, ya enfocándolo un poquito ya más a nuestras vidas, este tema, debemos tener más bien crecimiento espiritual, ¿sí? ¿Cómo podremos ser esos conquistadores de los que hablamos, de los que leemos? ¿Cómo podremos ser esos grandes hombres, esas grandes mujeres que leemos? ¿Sí? Debemos de crecer espiritualmente, ¿sí? Debemos de crecer en madurez, en santidad, en amor, en unidad, ¿sí? Vamos al siguiente punto, ¿sí? Y de eso se trata este siguiente punto. Mi crecimiento debe ser espiritual, amén. Y como te decía hace rato, podemos crecer, sí podemos crecer en este mundo, porque al final de cuentas vivimos aquí, ¿sí? Dice la Biblia que nuestro tiempo aquí será pasajero, dice la Biblia que no somos de este lugar, que no nos conformemos a las cosas de este lugar, pero sin embargo no significa que pues ya tiremos todo, ¿no? Digamos, pues no, no me voy a esforzar porque pues, ¿para qué le echo ganas a la vida? ¿Sí? ¿Para qué le echo ganas a buscar algo bien? ¿Para qué le echo ganas a formar una buena familia, a educar bien a mis hijos? Si nada más es pasajero, no. Debemos tener un crecimiento espiritual. También aparte de todas las cosas, aparte de tener un buen trabajo, ¿sí? De tener éxitos en la vida, ¿sí? Ponle el nombre que quieras. Debemos de crecer espiritualmente. Amén. Ahora, como te decía hace rato, analiza tu vida. Tú, no sé, tú Mario, tú Moy, tú, ¿quién más? Hermano Arturo, ¿sí? Cada uno analice su vida y quiero que piensen cómo eran hace 10 años. ¿Cómo eran hace 10 años? Y piensen si hace 10 años ustedes siguen siendo la misma persona. ¿Sí? ¿Ya lo pensaron? ¿Sí? ¿Se acuerdan de ustedes hace 10 años? ¿Qué dirían? Ah, yo era más joven, ¿no? Sí, yo no tenía estas arrugas. Sí, era más guapa. Eso no se quita, hermano, no se preocupen. Sí, entonces, ¿cómo nos vemos hace, ponle, si quieres 5 años, ponle 2, ponle los que pienses, pero ve tus resultados. ¿Has ido avanzando o al contrario has ido retrocediendo? ¿Sí? ¿Qué has hecho? ¿Qué cambio hay en ti? ¿Sí? No pueden pasar los años y nosotros seguir siendo los mismos. Decía el pastor, ¿no? Me balconeó de cuando recién llegué aquí a la iglesia, ¿sí? Pues bueno, pues eran otros tiempos, eran otros tiempos, ¿no? Era otro yo. Me presento nuevamente. No, o sea, ver qué cambios está haciendo el Señor en nosotros, ¿sí? Gracias a Dios, yo nunca me imaginé ni siquiera estar aquí parado, ¿sí? Ni me imaginaba nunca, ni dar ni un tema, ni nada. Pues yo, chavo, ¿no? Guapo y todo. No te imaginas a dónde el Señor te puede llevar. No te imaginas qué el Señor puede hacer contigo. Si bien, como alguna vez les comenté, ya tocaba batería, pero nunca ni estaba entregado, ni nada. Era así como de, voy, cumplo y me voy, ¿sí? Y aquí vemos la diferencia de tiempo que el Señor, cuando me trae para acá, sí, empiezo a dar fruto. Así como estoy seguro que muchos de ustedes han dado fruto, ¿sí?
Y el Señor pues me ha permitido pasar ya por muchas áreas también, ¿sí? He sido maestro también y creo que nada más me falta ser ujier, pero todo lo demás ya casi. Ese es el bueno, es que está difícil para llegar a ese nivel. Sí, pero el Señor nos permite cosas que nosotros no imaginamos, nos permite realizar incluso sueños que no imaginamos, llevarnos a lugares donde no conocemos, pero todo es gracias al Señor, ¿sí? Entonces, tu crecimiento espiritual te debe de llevar a más. Dice la Biblia, de gloria en gloria, de victoria en victoria, ¿sí? Y no deben de existir las mismas ataduras, los mismos conflictos que teníamos hace un año, ¿sí? O sea que si hace un año yo era, no sé, adicto a, ¿qué te gusta? Algo que no esté tan feo. Digamos a procrastinar, ¿no? A perder el tiempo. Y ahora en Cristo sé que tengo que cambiar, sé que debo de dejar cosas, de dejar actitudes, ¿sí? Y no puedo seguir siendo el mismo que hace un año. Por eso yo te preguntaba cómo te veías hace unos años, ¿sí? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves ahora? ¿Si eres otro o sigues siendo el mismo? ¿Sí? El crecimiento debe de ser notorio y los demás lo deben de ver. ¿Sí? Y otra vez, como decía el pastor, pues bien diferente un yo de hace muchos años. Y estoy seguro que tú también eras muy diferente, ¿sí? Dice la Biblia que por el fruto conoceremos a las personas. ¿Qué frutos has dado? ¿Sí? ¿Qué frutos has tenido? Y de los frutos es de lo que habla tu vida, ¿sí? Lo que va a hacerte notar de los demás. Por ejemplo, no sé, Mario, ¿no? Es una persona muy amable, es una persona que te transmite paz, que te transmite gozo. Es un ejemplo, bro. No, no te la vayas a creer. No, no es cierto. Eres amiga. Sí. Entonces debe de ser notorio. Tus frutos los debe de notar la demás gente. Si no, nada más vamos a estar hablando y hablando y hablando y diciendo cosas y haciendo temas y tal vez tocando canciones, tal vez huecas. Si no tenemos, ¿sí? Un fruto, si la gente no está viendo un fruto, si nosotros mismos no estamos viendo un fruto. Y recuerdo que también de hace unos años me preguntaban a mí, bueno, y pues ¿qué haces ahí en esa iglesia, no? O sea, como que ¿qué tiene de especial? ¿Qué tiene de diferente? Yo me puse a pensar, no, ¿sabes qué? Es porque he crecido, por eso estoy ahí, porque el Señor me llamó y he estado dando fruto, ¿sí? Entonces, por el fruto conoceremos a las personas. Pero ahora, nuestro crecimiento espiritual, escuchen esto, ya no a todos nos gusta esto, pero va de la mano con la santidad. Amén. Otra vez lo voy a repetir. Mi crecimiento espiritual va de la mano con la santidad. ¿Sí? Eso significa que hace 10 años, otra vez el ejercicio, debo de ser más santo, no precisamente por mis fuerzas o por lo que sea, sino por Dios. ¿Sí? Debo de ser más santo que hace ciertos años. ¿Sí? Les voy a repasar 3 puntos de la santidad, ¿sí? Tres puntos pequeños. Imagínense que dentro de este punto hay 3 puntos pequeños, ¿sí? El primer punto es al recibir a Cristo, ¿sí? Al recibir al Señor, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros por primera vez. Y si me acompañas a Efesios 1:13. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. O sea que en el momento en el que nosotros creemos, somos sellados por el Espíritu Santo, ¿sí? Y a partir de ese momento llega una nueva oportunidad de santidad que no teníamos antes, porque ya tenemos al Espíritu Santo. El segundo punto que les digo dentro de estos puntos es la santidad progresiva.
¿Qué significa esto? Que desde que recibo al Señor hasta que el Señor me permita llegar a su presencia, habrá una santidad progresiva, ¿sí? Debo de ser renovado constantemente, renovado cada día. Por eso no debo de ser igual, ¿sí? Por eso no debo de tener las mismas costumbres, no debo de pensar de la misma manera. Y si me acompañas a Romanos 12:2, igual leeremos solamente una pequeña porción. Romanos 12:2 dice así, algunos se lo saben de memoria: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, no te conformes a este siglo, dice la Biblia, ¿sí? Tiene que haber una renovación constante. Y el último nivel de santidad, que se lo alcanzaremos en el momento en el que el Señor nos llame, es la santidad completa que recibiremos en la glorificación, ¿sí? Para esto vamos a Colosenses 3:4. Dice, cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Amén. Serán manifestados con Él en gloria. Entonces dice que cuando Cristo, que es todo para nosotros, que es nuestra vida, se manifieste, también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Y ahí recibiremos la completa santidad, ¿sí? Dice la Biblia también que nuevas vestiduras, ropas blancas, ¿sí? Ya quisiera yo poder llegar a ese día. Amén. Entonces, estos son los 3 niveles de santidad. ¿En cuál estamos ahorita? En el segundo, sí, una santidad progresiva, donde no debemos de ser iguales, debe de haber una constante renovación en nuestro entendimiento. Amén. Vamos al punto número 4. No sé si me estoy yendo rápido o lento, ya perdí la noción. ¿Estamos bien? ¿Sí? El crecimiento de mi espíritu depende de mí. Amén. Y creo que el pastor hace rato estaba hablando un poco de esto. Acompáñame a 2 de Timoteo 1:6. Amén. Ya me ganaron. Sí, dice así, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Entonces, tenemos que el Espíritu Santo ya está en nosotros, ¿sí? Porque ya lo hemos recibido. Yo creo que todos ya hemos recibido al Señor como nuestro único Salvador. ¿O me equivoco? No, ¿verdad? Todos hemos sido transformados. Entonces, todos ya tenemos la capacidad para ser renovados constantemente. El Espíritu Santo ya está en nosotros. Pero ahora ya no debemos de pedirlo como se hacía antes, ¿sí? Pero que nos dice que avivemos el Espíritu Santo, ¿sí? Debes de avivarlo. O sea que cuando todos recibimos al Señor, ya tenemos todos al Espíritu Santo, pero no todos tenemos el mismo nivel de avivamiento de espíritu, ¿sí? Unos tendrán muy poquita llama, otros estarán muy grandes, otros serán un incendio enorme, pero como decía hace rato el pastor, eso depende de ti, depende de mí. Nadie va a poder, por más oraciones que hagan por ti, por más que le digas, pastor, te voy a ver diario en tu casa a las 7 de la mañana para que ores por mí. No, eso depende de ti, de tu vida con el Señor, ¿sí? Entonces, debemos avivar al Espíritu Santo, ¿sí? Debemos avivar el Espíritu que está en nosotros. Y es como cuando prendes fuego, ¿no? Con un asador, ¿qué es lo que haces? A soplarle, ¿no? Con algo. Hay hasta algunos especiales para soplar el aire. Otros lo hacen con cartón o con lo que encuentren, ¿sí? Pero, ¿cómo logras un buen fuego? Avivándolo, echándole. Que es un trabajo, ¿sí? Es un trabajo porque no todos saben prender fuego, ¿sí? Otros nos tardan mucho en prender una llama,
Yo creo que los más experimentados dicen, no, a ver, préstame. Y no ocupas nada, ¿no? No ocupas ni líquido porque hasta hay unos líquidos para echarle y por más que le prendes, no prende. ¿No? ¿Les ha pasado? A mí una vez me pasó y sí me dio vergüenza. Dije, ¿cómo no prende? Hasta le echaba líquido y le echas alcohol y no prende. Llega otro y dice, a ver, préstame para acá. Y le echa el cerí, ¡pum! Y prende solo. ¿Y tú cómo le hizo? ¿Sí? Algo así pasa con el Espíritu Santo en nosotros. Debes de avivarlo, ¿sí? Debes de avivarlo. Ya estás capacitado para hacerlo, pero debes de hacerlo, ¿sí? Ahora, ¿de qué manera lo avivamos? Una de ellas es no contristando al Espíritu del Señor, ¿sí? Vamos a leer Efesios 4:30. Hoy puse muchos versículos. Porque me gusta poner versículos para saber que no son mis palabras ni son mis ideas, sino que todo esto viene de parte de Dios, ¿sí? Porque en el momento que ya les empiece yo a contar choros y cosas, sí, tienen la libertad de decirme, oye, sí te pasaste, ¿sabes? ¿Sale? Dice el 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Ves? Entonces, fuimos sellados, ya tenemos una marca. Tú tienes una marca, yo tengo una marca. Esa marca ya no la vamos a poder quitar, ¿sí? Y fuimos sellados para el día de la redención, el día en que seamos glorificados, ¿sí? Como leímos hace rato, cuando logremos ese nivel máximo de santidad. Dice el 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también les perdonó. A vosotros en Cristo, como les perdonó a ustedes en Cristo, ¿sí? Entonces, dile a la persona que está a tu lado, ya fuiste sellado por el Espíritu. Amén. Fuimos sellados. Entonces, dice que no contristemos al Espíritu Santo. ¿Sabías tú que el Espíritu Santo es una de las 3 personas de Dios? ¿Sí? Y dice la Biblia que el Espíritu Santo, en las partes que nos habla, dice que intercede por nosotros. O sea, está cerca del Padre, está en su trono y está cerca de Él y le está diciendo, oye, mira, Mario es de verdad, dale otra chance a Mario, ¿sí? Está cerca y dice, oye, Misa, es que Misa tiene un corazón bien noble, ¿sí? Y está intercediendo por nosotros, ¿sí? Y también dice que comunica así del Padre a nosotros. O sea, por eso es de que debemos de vivir en una vida espiritual, ¿sí? Para tener esa comunión con el Padre. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros y lo avivamos, entendemos otras cosas que la gente no entiende, vemos otras cosas que la gente no ve, ¿sí? Pero no es que tengamos algo raro ni nada, sino es el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿sí? Que nos habla, que nos muestra a dónde ir, a dónde caminar. Por eso sabemos que el cristianismo es el camino que el Señor escogió, porque no hay nadie que nos guíe hacia ningún lado, ¿sí? No tenemos un papa que nos diga, oh, por aquí, por allá, les mando ahora, estas son las nuevas leyes del año, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo nos guía, ¿sí? Nos guía, dice, a la verdad. Amén. Pero debemos de tener avivado el Espíritu Santo, debe de estar en nosotros. Y si queremos un avivamiento, como lo hemos escuchado ya hace tiempo y lo seguimos escuchando y lo seguiremos escuchando, debe de empezar por nosotros. El avivamiento empieza por nosotros, ¿sí? El avivamiento empieza por decir, yo decido tomar mi tiempo y entregárselo al Señor. Yo decido dejar de ver el partido de fútbol de tal equipo. Yo decido dejar de ver mi novela, tal vez de las 8, ¿sí? Y ponerme a orar, meterme con Dios, ¿sí? Es decidirlo. Pero si tú no lo haces, otra vez, nadie lo va a hacer por ti. Y no vas a crecer espiritualmente. Necesitas tener comunión con el Señor, ¿sí? Necesitas hacer sacrificios de cosas que tal vez te gusten,
que tal vez no sean malas, pero debes de tener esa comunión con el Señor. Ahora, vamos al punto 5, ya para ir cerrando esto. Dice así el punto 5: mi crecimiento puede impulsar el crecimiento de mi iglesia. Amén. Mi crecimiento puede impulsar el crecimiento de mi iglesia. Si bien el Señor es el que nos lleva, si bien el Señor es el que prepara el camino, el que prepara las cosas, el que prepara los tiempos, el hecho de que tú estés preparado, ¿sí?, es una oportunidad para que el Señor te use. Es una oportunidad para que el Señor diga, mira, Él sabe predicar, pues lo voy a llevar. Él sabe compartir, pues lo voy a llevar, ¿sí? Él sabe evangelizar, se le da bien. Él sabe orar por las personas, pues lo voy a poner, ¿sí? Entonces, mi crecimiento, tu crecimiento puede impulsar el crecimiento de esta iglesia. Y como te digo, ¿a poco no te gustaría ver esta iglesia llena de personas? ¿Sí? No solamente personas vacías, personas huecas que vengan buscando un milagro y luego se vayan, porque existen esas personas, sino personas llenas del Espíritu Santo, comprometidas con el Señor, ¿sí? Personas que sean pilares fundamentales. ¿A poco no te gustaría ver más? ¿Sí? Pero, ¿por qué no están? Porque algo ahí anda mal, ¿no? Algo ahí como que no, como que algo no está cuadrando. Entonces, acompáñame a Primera de Pedro 4 y vamos a leer nada más del 1 al 4 primero. ¿Ya estás ahí? Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿De qué pensamiento? De padecer en la carne. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. No vivir conforme a las concupiscencias de los hombres, de los humanos, de las personas. ¿Qué buscan los hombres en estos tiempos? ¿Qué buscan? Fama, dinero, todo fácil, ¿sí? Siempre queremos lo mejor de lo mejor. Sale el carro 2023, queremos el 2023. Sale el 2024, queremos el 2024. Y así nos vamos persiguiendo cosas, ¿sí? Pero aquí nos dice este versículo, no vivan conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Si Dios me quiere dar, no sé, yo estoy buscando un carro y Él me quiere dar uno del 95, pues adelante, ¿sí? Y si Dios tal vez después me va a permitir algo mejor, adelante, pero siempre vivir bajo la voluntad de Dios. Dice el 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Fíjate, abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. ¿Te ha pasado que alguien te quiere invitar, te quiere llevar y tú dices, no, espérame, es que como que ese no es mi mundo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Al contrario sobre ti, ¿no? Y aún llamados tal vez tus amigos, al contrario van y te atacan. Vamos a leer ahora del 8 al 11. Dice así, y ante todo tened entre vosotros ferviente, ¿qué? Amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. A ver, otra vez, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Cuando yo crezco espiritualmente, cuando el Señor me está llevando a crecer, yo voy a poder compartir a otros, ¿sí? El don que el Señor me dio. Si el Señor me dio don de sanidad, voy a poder ir y compartirlo, ¿sí? Entre nosotros mismos. Si el Señor me dio don de discernimiento, mira, voy y te comparto, ¿sí? Pero necesitamos crecer.
Si no creces, si no lo desarrollas, si no tienes nada, no vas a tener nada que dar, nada que compartir. Necesitas prepararte, ¿sí? Dice el 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como los buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Wow. El 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Wow. No sé a ti, pero a mí me emociona hasta la forma en la que a veces la Biblia alaba al Señor, ¿sí? En la que glorifica. Entonces, si tú ministras, si tú sientes algo, te digo de nuevo, si el Señor te dio algo, ofrécelo al Señor. Haz crecer, ¿sí? Juntamente con tus hermanos, con los que te rodean, para impulsar el crecimiento, no solo de mi hermano, sino de toda la iglesia en general, ¿sí? Nosotros podemos ser pilares fuertes en este lugar. Amén. Tenemos que ser buenos administradores de lo que el Señor nos entrega. Buenos administradores. Esa llenura, ¿sí? Debe de salir de nosotros, y a donde quiera que vayamos se debe de notar, ¿sí? A veces el Señor no nos va a dar más cosas si con las que tenemos no estamos trabajando, si no estamos preparados, ¿sí? A veces pedimos tal vez muchas cosas, pero no las vamos a saber administrar. No vamos a saber, le decimos a Dios, no, Señor, déjame demostrarte que este $1,000,000 no me va a cambiar, ¿sí? A veces le decimos así. A veces le decimos así. A veces quisiéramos tener mucho, pero con lo que tenemos no lo hemos administrado bien, no lo hemos preparado bien. Amén. El Señor quiere gente fuerte, ¿sí? Quiere gente que se levante en esta iglesia, no solamente aquí, sino en todas, que haya personas fieles, personas establecidas, que no sean de doble ánimo, ¿sí? Porque dice la Biblia que el que es de doble ánimo, todos lados anda quedando mal, ¿sí? Entonces, yo quiero invitarte en esta mañana a que te prepares, ¿sí? Primero que nada, que crezcas, que te prepares para ser más santo cada día, ¿sí? Esto lo lograremos en el Señor. Amén. Hay cosas que a lo mejor vamos a batallar, pero si el Señor está en ti, si el Señor está contigo, vamos a poder vencerlas y vamos a poder vencer enemigos que parecen imposibles. Y aunque seamos pocas personas, vamos a poder llegar a alcanzar grandes cosas, ¿sí? Pero eres vital, ¿sí? Necesitas crecer, necesitas prepararte. Nuestras posibilidades no son las de Dios, ¿sí? Como decíamos hace rato, ¿cómo logramos estar de este punto? Ya aparecimos acá de la nada, ¿sí? ¿Qué pasó en medio? Pues no sabemos. Pasó Dios, ¿sí? Y así como vimos ese milagro, vamos a poder ver muchos más. Así como tú te has preparado, puedes preparar a alguien más. Pero no podemos estar cómodos y esperar un crecimiento mágico, un crecimiento que venga de la nada, ¿sí? En nuestras vidas. No podemos esperar que de un día para otro, ya soy súper santo. No, como decíamos, es un proceso, ¿sí? Estoy súper lleno del Espíritu. De un día para otro, te lo dudaría. Pero si veo que tienes frutos, si vemos que tienes características, que estás dando resultados, ahora sí podemos creerlo. Debes de dar frutos en tu vida y en tu congregación. Amén.
Gracias por asistir a la reunión. Te esperamos la próxima semana. Conéctate con nosotros. Viernes a las 8:30 de la noche y domingos 11 de la mañana. Fuente de Vida. Un lugar para tu familia.